La gratitud es el lenguaje de la adoración celestial. La gratitud se da en todo tiempo, haya mucho, haya poco o no haya nada, nosotros debemos aprender a ser agradecidos. Y esto es una de las cosas que yo agradezco al Señor. Yo le digo, Señor, gracias por las capacidades que nos das, cosas que no hemos, oiga, cosas que nosotros no damos cuenta que tenemos en nuestra mente, ahí están reposando, sino que en nuestra comunión con Dios tenemos que decirle, Señor, descúbreme, Señor, destápame, porque nosotros no nos conocemos. Nosotros creemos que nos conocemos, pero no nos conocemos. Estoy haciendo una breve introducción. ¿Por qué tenemos la camiseta de Colombia? Colombia debería ser la mayor potencia mundial, una de las potencias mundiales. ¿Sabe por qué? Porque ese cuentico de la malicia indígena es una mentira del diablo. Los colombianos somos gente inteligente. Los colombianos somos gente capaz. A la gente en otros países le gusta que lleguen colombianos. Los colombianos tenemos capacidad inventiva. Nosotros somos la mejor nación que pueda existir. Tenemos 2 costas, tenemos ríos por doquier. La mayor riqueza que nosotros tenemos como colombianos, aparte, la primera es Jesucristo, la segunda es todas las fuentes hídricas que nosotros tenemos. ¿Ustedes se han dado cuenta que en Uruguay ya se están quedando sin agua? Al mediodía veía las noticias y decían, hay escasez, el caudal del agua ha bajado, pero no se preocupen, aún hay mucha agua más. Colombia es un país de bendición. Tenemos minas de coltán. ¿Qué hace el coltán? Sin el coltán no es posible esto que tengo en mi mano. Sin el coltán no es posible esto que nosotros usamos. Esto es hecho a base de coltán. Muchos circuitos electrónicos que están aquí compuestos tienen coltán. Si nosotros tuviéramos capacidad inventiva, Colombia podría desarrollar la energía atómica. La gran mayoría de las cordilleras de nuestro país están llenas de uranio y plutonio. Tenemos riquezas y yacimientos en oro, platino. Imagínense que la gente ni siquiera se imagina que el platino es un metal que es costosísimo, que también se puede explotar aquí en Colombia. Colombia es una tierra de mucha, mucha bendición. Tanto así que han llegado gente extranjera y también alcanza la bendición para ellos. Alcanza la bendición para ellos. Porque nuestro país es una bendición. ¿Usted siente que es una bendición su país? ¿Para cuántos su país es una bendición? Uno se pone a ver, listo, un país como Chile, sí, el peso es mayor comparado con la economía del peso colombiano, pero no se compara Chile con Colombia. ¿Por qué? Porque Chile hacia el occidente es el mar Salado y hacia el oriente es el desierto de Atacama. Es un desierto. Nosotros podíamos decir, uy, una tierra tan fría. En cambio aquí nosotros tenemos todos los pisos térmicos. Aquí en Colombia todos tenemos los pisos térmicos. Ame su país. Descubra, dígale al Señor, descúbreme, porque tú me pusiste en la tierra de la bendición. Tierra que fluye leche y miel es Colombia. Tierra del valor agregado, en donde usted saca una mazamorra y con la panela y con la gasolina vale tanto. Saca un jugo de naranja y se vende. Porque así es, aquí, hermano, no existe tal cosa como, no entiendo por qué hay colombianos, por qué hay políticos, por qué hay líderes que se atreven a robar. Cuando aquí todos tenemos cómo ser bendecidos, sin necesidad de hacer daño. Entienda eso. Y todo esto va en la gratitud. Somos agradecidos con Dios. ¿Ves? Se me destapó. Y usted dirá, bueno, ¿y el pastor qué hizo allí? Mire, por aquí tengo lo que dice.
Y yo no sabía, cuando yo empecé no sabía nada de electrónica y me fui dando cuenta de que sí sabía y la hice. ¿Usted se ha dado cuenta que es capaz de hacer? ¿Usted se ha dado cuenta que es capaz de hacer? Los que trabajan para una empresa, ¿para siempre van a estar allí? ¿Para siempre van a estar allí? Hay que ser agradecidos. Y el objetivo es que avancemos, que crezcamos. El crecimiento no es de algunos, el crecimiento es de los que tienen fe. El crecimiento no es de unos cuantos. La gente dice, no, es que eso es para las élites, eso es para los ricos. No, tal cosa como la riqueza no existe. Óigalo bien, comprendámoslo y escuchémoslo. La pobreza o la riqueza es un estado mental. Dios creó al hombre. Dios no creó al pobre o al rico, Dios creó al hombre. El hombre por su negligencia empobrece o el hombre por su diligencia enriquece. Gratitud. ¿De qué nosotros debemos ser agradecidos? Sí, por nuestra nación, nuestra bella Colombia, por lo que hacemos con nuestras manos. Mucha gente se queja, se vive quejando. Y a veces uno ha caído en el error de maldecir el lugar donde está. ¿Cómo se maldice el lugar donde uno está? Cuando uno empieza a decir, no, es que aquí no pasa nada. ¿Cuántas veces usted ha dicho esto? En Pradera no pasa nada. En Pradera no hay nada. ¿Cuántas veces lo has dicho? Y por eso así es tu economía. ¿Por qué no te levantas como hijo de Dios y bendices? Si te dieras cuenta el pecado tan grave que estás cometiendo cuando dices esas cosas, tú siendo luz y siendo hijo de Dios, porque estás mancillando la oportunidad que Dios te está dando de ser colombiano, de crecer, de vivir en un lugar como Pradera. Pradera es un lugar de bendición. Pradera es un municipio de bendición. ¿Sí? Miren, se lo digo claramente y no estoy haciendo proselitismo, yo no me quiero lanzar ni alcalde ni nada de esas cosas. Pradera es para que tuviera el mejor hospital, Pradera es para que tuviera las mejores carreteras, Pradera es para que tuviera un lugar, un centro de recreación económico para que todos disfruten, un parque en donde la gente pueda sentirse cómoda, no donde venga y se hacine la gente como es el parte principal. Pero aún así, demos gracias a Dios por nuestra Pradera. Yo he sentido esa sensación de alivio cuando llego aquí, cuando vengo de cualquier otra parte. Hace poquito estuve en la Convención Internacional en Bucaramanga y sentí un alivio, una paz cuando llegué a Pradera. Sentí un reposo en mi corazón, porque hay lugares en donde uno se siente como estresado, como que se estresa. Y hay lugares donde uno se siente cómodo. Y uno de esos es Pradera. No sé la gente qué es lo que cree, no sé los mismos pradereños qué piensan. Pero yo soy caleño, nacido en Cali, pero amo a Pradera. Y doy gracias a Dios por Pradera. Porque Pradera es lugar de bendición. Pradera es lugar de exaltación. La palabra del Señor dice en Lucas 17:11, son la historia de los 10 leprosos. ¿Por qué hablará de los 10 leprosos? Es que el Señor quiere hacer milagros por doquier. La gratitud es una virtud que solamente se asume cuando el corazón ha sido sometido a la transformación fuerte, la transformación fuerte de la mano de Dios. O sea, para uno ser agradecido tiene que aprender a ser bajado de la soberbia. Un corazón soberbio nunca va a ser agradecido. Una persona altiva nunca va a ser agradecida. Usted debe ser agradecido con la gente que le abrió la mano, que le abrió las puertas. Dios va a usar gente para abrirle puertas a usted, ¿cuánto lo creen? Dios va a usar gente para bendecirlo. Dios va a usar gente para decirle, usted tiene talento, usted puede hacerlo, venga, trabaje con nosotros. Dios va a hacer esas cosas porque Dios lo va a hacer. Pero ¿sabe por qué la bendición muchas veces se detiene? Porque la gente no es agradecida.
Hay gente que es muy, muy desagradecida. A veces hemos sido desagradecidos con nuestros padres. Uno encuentra hijos desagradecidos con sus padres. Encontramos gente desagradecidos con las autoridades. Gente gritando cosas en contra del ejército, en contra de la policía. Sí, hay mucha corrupción, pero no podemos caer en el error de generalizar. Óigalo bien, no generalice. Hay gente que se ha levantado de una manera tan terrible y eso solamente ocurre en medio de la ingratitud. Un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo siempre va a reconocer, siempre va a honrar. Gratitud también tiene que ver con honra. Lucas 17, 11 al 19 dice la palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Quién se devolvió solamente? Solamente uno. Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay varios pasos que se deben dar para uno experimentar la paz de estar en la presencia de Dios y el gozo de vivir una vida de provisión continua. La provisión continua es una realidad solamente para los corazones agradecidos. Si nosotros somos desagradecidos, vamos a vivir provisión de chorro. ¿Qué es provisión de chorro? De cuando en vez viene algo en favor nuestro. Dios en su misericordia nos permite que si somos desagradecidos, nos permite que comamos, que vistamos, pero no es la manera de que Él quiere que nosotros vivamos. Jesús estaba pasando por un lugar entre Samaria y Galilea. Nosotros ya sabemos que los samaritanos no son hebreos puros, son cruzados, o sea, su etnia no es una etnia pura. Por eso es que hay una contienda continuamente entre los judíos y los samaritanos, porque son un cruce étnico, no son hebreos puros. Y entre ellos habría muchos extranjeros. Ustedes ya saben que la provincia de Galilea hacía parte del Imperio Romano, era una provincia del Imperio Romano. Y ellos le habían puesto Galilea a esta provincia. Nosotros sabemos que no se llama Galilea antes de que el Imperio Romano estuviera, sino que se llamaba Israel. Se llamaba Israel, ¿sí? Pero allí estaba mucha gente. Habían hebreos, habían extranjeros, habían de todos los lugares. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el Imperio Romano exportaba e importaba mano de obra, para no decir esclavos. Y entonces en los reinos de los romanos se encontraba toda clase de personas. Se encontraban esclavos etíopes, se encontraban esclavos griegos, se encontraban esclavos turcos, y así sucesivamente. Entonces por eso Jesús nota que en medio de los 10 leprosos se encontraba uno que fue el único que agradeció, que era un extranjero. Pero nosotros podemos ver con claridad que la lepra, terminando el tema que hablábamos el domingo, era que la lepra es un síntoma de ¿qué? De una enfermedad infectocontagiosa. Hablábamos también de que gracias a Dios no estalló una pandemia cercana a nosotros. Yo les decía que en las noticias hace más o menos unos 3 meses estaban anunciando de que
cerca aquí a nuestro municipio habían aproximadamente 35 hombres y mujeres, entre hombres y mujeres, enfermos con casos de lepra. Y lo que pasa es que la lepra es contagiosa. Hablábamos de que las personas leprosas vivían en ciudades exclusivamente para ellos, y precisamente en lugares que eran como cepos, en donde no podían ellos salir, o eran cuevas, eran ciudades en cuevas, en donde ellos de la única manera que podían salir a asomarse, si un familiar venía y los visitaba, era a la puerta de la cueva, a la puerta de la boca de la cueva. Y quizás por eso, según lo que podemos ver, no era un socavón en donde estaban estos leprosos, sino que estaban quizás cercanos a una montaña en donde había una cueva, y por eso ahí estaban ellos los 10 leprosos. Y aprovecharon la oportunidad que acabo de decir, oportunidad de que Jesús estaba pasando por allí. Nosotros hemos escuchado muchas canciones en referencia a lo que ocurre cuando Jesús pasa por un lugar. ¿Qué pasa cuando Jesús pasa por un lugar? Ocurren milagros, sanidades, ocurre transformación, ocurre el milagro de la salvación. Eso pasa. Jesús pasó por tu vida, Jesús pasó por la mía. Un día, el día que Él vino a nosotros, o el día que nosotros vinimos a Él, yo creo que es al contrario, ¿cierto? Fue Él quien nos encontró. Ese día fue algo glorioso, en donde nuestra lepra fue limpiada. Vino el Señor y cambió la lepra del pecado, porque eso es lo que significa la lepra. Lepra es sinónimo de pecado a nivel espiritual. Es una costra que solamente la puede quitar el poder del Espíritu Santo, el fuego de Dios. Y los leprosos estaban allí esperando una oportunidad, un milagro, y pasó el hacedor de milagros. ¿Cuántos no tenemos una historia que contar de lo que ocurrió? Quizás sanidad de una enfermedad, quizás la transformación de un caso de pérdida, quizás al borde de una pareja, al borde del divorcio, quizás alguien esclavo de la depresión, quizás alguien esclavo de algún vicio, qué sé yo, cual sea tu historia. Nosotros debemos ser agradecidos porque el Señor pasó por nuestra cueva y nos llamó a salvación. El Señor pasó por nuestro lugar de destierro, porque eso era lo que pasaba con los leprosos, eran desterrados. Mire, inmediatamente presentaban los síntomas de lepra, eran marginados, eran olvidados y hacinados en ciudades en donde solamente habían leprosos. Usted cuando va a un lugar, a una clínica, a un hospital, hay clínicas en donde no le dicen su nombre, su apellido, sino que le dicen el enfermo de la camilla tal. Imagínense, le cambian la identidad. Una enfermedad cambia la identidad. Un tiempo de adversidad cambia la identidad. Una mancha, cualquiera que sea, en nuestra reputación, en nuestro buen nombre, cambia la identidad. Nosotros vemos cómo el Señor es experto en transformar identidades, transformar historias. ¿Cuántos lo creen? Cambió la historia de Jacob. ¿Qué era Jacob? El usurpador, ladrón, estafador, Jacob. Y Dios le cambió el nombre. ¿Cómo se llamó luego Jacob? Israel, el que lucha con Dios. No es el que pelea. La gente lo ha interpretado de una manera equivocada. Nadie puede pelear con Dios. ¿Quién puede pelear con Dios? Nadie. Pero cuando dice el que lucha con Dios, es que es un aliado, alguien que está alguien que está con o de parte de. Y entonces nosotros vemos varias historias de transformación. El Saulo de Tarso, ¿cuántos se acuerdan de Saulo de Tarso? El perseguidor, el sicario. Ya no fue más un sicario, sino que fue un predicador, un discípulo, un apóstol, un enviado de Dios para predicar a los gentiles. ¿Cuántos no se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo fue un hombre que fue visitado por Jesús, tuvo un encuentro tan real y genuino con el Señor,
Y saben, la gente muchas veces ha caído en el gravísimo error de creer de que Zaqueo es asociado con saqueador. Y Zaqueo es un nombre hebreo que significa al español significa honrado, honesto, sin tacha. Imagínense. La pregunta es, ¿se acuerdan de la historia de Zaqueo? ¿Cómo era Zaqueo? Zaqueo era un ladrón, robaba impuestos, amante del dinero. A cada rato era mirando a ver, bueno, ¿y qué partido puedo sacar? ¿Cómo voy yo? ¿Y a cuánto nos toca? ¿Ustedes han escuchado el impuesto del IVA? ¿Lo han escuchado, sí o no? ¿Han escuchado el impuesto de la retención en la fuente? ¿Sí o no? La retención en la fuente en nuestro país, se retiene la fuente, se cobra el impuesto al valor agregado, pero también hay otro impuesto de los amantes del dinero y es el CVY. ¿Han llegado a escuchar el CVY? El ¿cómo voy yo? Así era Zaqueo, pero luego el Señor lo lavó. ¿Qué hizo el Señor? Lo limpió y le cayó su lepra. Fue limpiado de su lepra Zaqueo y ahorita sí ya es el hermano Zaqueo. Un hombre como sin tacha, un hombre pulcro, un hombre santo para la gloria de Dios, así como lo eres tú y así como lo puede ser nuestra nación si se entrega a Cristo para la gloria del Señor. La lepra que quiere cubrir nuestra nación, quizás a través de la brujería, la hechicería y la mentira, solamente la puede quitar Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Y entonces nosotros vemos aquí, el Señor les dice, pero ¿cuántos eran los que estaban enfermos? Eran 10 y solamente uno se devolvió. Y lo tremendo de todo es que Jesús simple y llanamente les dijo, vayan. Aquí implica algo que se llama la obediencia. Si el Señor te dice, vaya, ¿usted lo hace o lo duda? Y lo tremendo de todo es que en este momento yo te podría decir, si en la Biblia Dios te está hablando, déjalo y usted no lo hace. Es más, usted piensa que es el pastor que le está afrentando, está cometiendo un grave error. Porque la palabra siempre nos va a impulsar y nos va a inculcar ¿qué? Que seamos santos, para que seamos limpios y para que seamos sanados. Y la mayor sanidad que podemos recibir nosotros es la transformación de nuestro espíritu, de nuestra alma. De nuestra alma que en otro tiempo estaba, podríamos decirlo, con ya el juicio determinado. Todos los que estamos aquí ya teníamos un juicio, un decreto de muerte eterna si no nos arrepentíamos. Pero ya, mira, nos arrepentimos. Ahora lo que hay sobre nosotros es un peso de gloria y un futuro glorioso. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo que transformó en nosotros el día de la redención, el día en que fuimos limpiados por la poderosa sangre de Jesús. Jesús les dijo, vayan, preséntense. Y yo creo que ellos se comían las uñas porque si se encontraban con algún oficial del ejército romano o del ejército israelita, ¿qué era lo más probable que iba a pasar? Los iban a matar, los iban a devolver. Yo creo que ellos se fueron secretamente. Imagínese un leproso en el tiempo antiguo, antes de la Edad Media, cubierto con turbantes y una cantidad de cosas, parecía una momia, lleno de trapos para que no se dieran cuenta del malestar que tenía y de que la cara allagada la tenía, la piel allagada, se le caía a pedazos como si tuviera gangrena. Tremenda esa escena, ¿cierto? ¿Ya se lo imaginó? Y yo creo que ellos se fueron confiados, pero a la vez como quien dice, hay que ir con cuidado, que no nos vayamos a encontrar con alguna autoridad que nos vea fuera del lugar donde debemos estar, porque por decreto ellos tenían que estar allá, no se debían mover de esas ciudades. Y el Señor Jesús lanzó un desafío, que acabo de decir, lanzó un desafío y les dijo, vayan presentes en el sacerdote. ¿En Samaria habría templo?
quizás habrían sinagogas, pero solamente en Jerusalén había un templo que había construido Herodes para favorecer a los cristianos, para favorecer al pueblo hebreo en ese tiempo. ¿Cuántos conocen a Herodes? ¿Cuántos templos fueron construidos? A ver, los escucho. ¿Cuántos templos han sido construidos? El primero fue construido ¿por quién? Por Salomón. ¿Y el segundo por quién? Por Herodes. El tercero está por construirse y están preparándose y están aprendiendo todas esas cosas para poder oficializar y nuevamente restablecer el sacrificio continuo. Ya está a las puertas que se levante el tercer templo, que ese va a ser posiblemente el estopín para que estalle la tercera guerra mundial y luego venga Jesús en sus nubes y la gloria. Solamente hasta ahora se han construido 2 templos, uno por Salomón y el otro por Herodes. Y entonces, ¿a cuál templo el Señor le estaba diciendo a los discípulos, a los leprosos? Vayan, preséntese delante del sacerdote. Una tarea difícil, ¿sí o no? ¿Cuál es el trayecto desde Samaria, que es al sur? Oiga, Samaria es al sur. Y estamos hablando de que Jerusalén está en el reino el reino del norte, Samaria, y Judá, el reino del sur. Y lo tremendo de todo es que Jerusalén, la antigua Jehús, estaba bien al sur. Era un trayecto largo, ¿sí o no? Pero le digo que era un trayecto que llevaba el desafío de alcanzar la gloria. Era un desafío de fe, era un camino de fe, como todos nosotros aquí estamos pasando un camino de fe. Todos atravesamos un peregrinaje de fe. Y todos aquí estamos luchando por alcanzar la gloria de Dios. Los leprosos en ese tiempo estaban arriesgándose y tomando el riesgo de ir por su milagro y presentarse delante del sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo no nos presentamos delante del sacerdote, se presentó Jesús mismo. El día menos esperado, las puertas del cielo se abrieron para nosotros y conocimos el amor de Dios. Recibimos el perdón de nuestros pecados. Ellos obedecieron. A veces nosotros tenemos problemas con obedecer órdenes. Nos cuesta obedecer órdenes. Nos cuesta interpretar órdenes. Y el que no obedece órdenes divinas está condenado a estancarse. Oye, no es la iglesia, no es el liderazgo, no es tu pastor el que te estanca, es tu desobediencia la que te estanca, es tu actitud. No le eche la culpa a nadie a nivel externo, somos nosotros los que impedimos el avanzar de nuestras vidas. Ellos asumieron el desafío y avanzaron, se fueron contracorriente, contra todas las posibilidades, con la posibilidad quizás de que se encontraran con algún centurión, algún tribuno, algún soldado o alguna autoridad, pero llegaron, porque la Biblia narra aquí que Jesús hace el reproche de dónde están los otros que recibieron la sanidad. La lepra fue transformada y lo que era antes una piel engangrenada, llena de llagas con pus, qué sé yo, tantas cosas que estaba experimentando estos hombres, hoy la adoración brota de un extranjero diciendo: por siempre serás mi Dios,
por siempre y para siempre. Podríamos decir lo siguiente: un desagradecido tiene muchas actitudes que le caracterizan y saltan siempre a la luz pública por su accionar. Un desagradecido se le ve a leguas, pero una persona que es agradecida entiende de que el lenguaje todo el tiempo debe ser de honra, respeto. Honre, respete a su papá, a su mamá. Honre, respete a sus autoridades. No caiga en corrillos en contra del alcalde. No caiga en corrillos en contra de alguna autoridad política. Mucho cuidado con eso. Si usted está bajo autoridad en una empresa, no caiga en corrillos en contra de su autoridad de la empresa. Respete a sus jefes. Sea agradecido. El que manda, manda, aunque mande ¿qué? Mal. Una persona, un verdadero cristiano, respeta autoridad. Y quien respeta autoridad es agradecido. Es agradecido. La bendición viene por la gratitud. Respete sus autoridades eclesiales, respete al liderazgo, respete a sus pastores. No caiga en esas cosas, en esos corrillos donde se deshonra ministerios, ni de aquí adentro ni de afuera. Hermano, sea sabio, hermana, sea sabia. Que Dios no lo vaya a encontrar. Oiga, escuche atento a esto. Que Dios no lo vaya a encontrar con los mantos sacerdotales de algún ministro o de algún ministra en su mano. Porque eso no le compete a usted. Eso no le compete a usted. La justicia de Dios opera y Dios nunca va a ser imparcial. Aló. Sea agradecido, muestre gratitud, muestre honra, muestre respeto. Yo le digo algo, mis pastores a mí, yo nunca de pronto dije que llegaron a la puerta de mi casa o alguna cosa, no. Pero yo vivo muy agradecido por cada palabra que Dios usó desde el altar para enseñarme e instruirme. Y yo le digo, en 26 años de vida cristiana, mis pastores que yo tuve de la misión, porque en Cali cambié de barrio y me tocó que ubicarme en otra congregación de la misma misión. Y de mis pastores en 26 años solamente llegué una vez a ser visitado, dos veces visitado. Una fue en el tiempo del GCI. No sé si los antiguos se acuerdan del tiempo de las llamas, las células llamas. Yo recuerdo que una vez nos cayó el pastor con toda su familia, la pastora, los hijos, a la célula nos cayó. Y otra fue cuando nos fuimos a casar, mi esposa y yo. Una de esas fue. Y listo. Pero yo le doy gracias a Dios porque tuvo un pastor que me enseñó la doctrina y me enseñó a obedecer y me enseñó a vivir para Cristo. Honre y sea agradecido con su nación, sea agradecido con el lugar donde nació. Yo me pongo a ver, hay un jugador que admiro mucho, que cuando estaba en el Liverpool, se llamaba Mané, y ese jugador nunca se ha olvidado de sus raíces. Dice que fundó un hospital en el pueblo donde nació. Dice que tiene una fundación en donde está ayudando a los niños. Y es una persona que de su sueldo bendice a su país, a su pueblo, a su país natal. Eso es una actitud de gratitud. Las canchas que lo vieron jugar descalzo, ahora quizás tienen una grava mucho más fina, quizás unas bancas bien construidas. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay gratitud en el corazón, hay cielos abiertos y Dios bendice a la persona que tiene actitudes de gratitud. Uno no puede decir, yo soy agradecido y punto.
Si le gustó, bien. Y si no le gustó, de malas. Eso no es eso no es ser agradecido. Es que no me cree que soy agradecido. Míreme a los ojos. Mire, así es como soy de agradecido. Y no me diga más. Quédese calladita, quédese calladito. Porque es que yo soy agradecido. No se trata de eso. Eso no es ser agradecido. El ser agradecido muestra evidencias. Si usted es agradecido con Dios, usted prepara lo mejor para Dios. ¿Cuántos son agradecidos con Dios? Uy, gloria al Señor. Señor, pues cada uno vive el fruto de su gratitud. ¿Cuántos son agradecidos con Dios? Ah, ahí ya cambia la cosa. ¿Cómo usted manifiesta su gratitud para Dios? Sirve de la mejor manera. Se viene bien vestido para la casa de Dios en gratitud. Como decíamos el domingo, ¿se acuerda? Dignificando la casa de Dios, dignificando al Dios mismo. Nosotros muchas veces nos quejamos de que Dios no se manifiesta en la adoración. Es que, ¿quién le dijo a usted que Dios se va a manifestar en la adoración si nosotros no estamos dignificándole toda una semana? No pretenda recibir un miércoles, un domingo, lo que usted no ha entregado ni ha vivido de lunes a domingo, siendo un adorador en su casa, en su trabajo, siendo una persona honesta, siendo una persona respetuosa, siendo una persona agradecida, que bendice al Señor por los alimentos que le ponen en la mesa, le da gracias a Dios por sus hijos si tiene hijos, le da gracias a Dios por su esposa si tiene esposa. Hermano, yo hay veces me he levantado en medio de la madrugada y mi esposa está ahí dormidita, yo oro por ella y le digo: Señor, gracias por mi compañera. Gracias por mi compañera, Señor, la bendigo. Gracias porque es un radiador. Yo sufro mucho de frío y cuando me arrimo a ella me calienta, porque eso es lo que tienen las mamás. ¿Qué mujer no calienta como radiador? ¿Cierto? Ese calorcito materno también a uno como esposo lo bendice. Hay que dar gracias a Dios. De gracias por sus hermanos si los tiene vivos. Deje de estar peleando con sus hermanos. Dele gracias a Dios por sus hermanos. Porque lo peor que le puede pasar a usted es ir a un lugar como la morgue que le entreguen el cuerpo de su hermano. Eso es lo peor que puede pasarle. De gracias a Dios por sus padres ahora que los tiene vivos. Porque lo más triste es uno decir: ve, si ya no vivís con tu mamá o con tu papá, ve, saludos a mi papá, saludos a mi mamá. Ah, verdad que ya no está entre nosotros. Es lo peor que puede pasar. Hay hijos que ni siquiera, hermano, uno como hombre tiene que coger esa costumbre de llamar: mamá, ¿respirás? ¿Estás viva? Uno de hombres como más desprendido de la mamá. Y hay que cambiar esas cosas. Hay que ser agradecidos. Ser agradecidos, no patee la lonchera. Siéntase agradecido porque Veolia le abrió la puerta. Siéntase agradecido porque Mayagüez le abrió la puerta. Siéntase agradecido porque está en un lugar en donde devenga, en donde madruga a laborar. Porque usted dele gracias a Dios que no está madrugando a dejar hojas de vida desde hace quizás 1 año o 2 años. De gracias. Porque para poder venir a la iglesia se puede mover voluntariamente y por sus propios esfuerzos. De gracias a Dios porque no está en una silla de ruedas, se puede mover en sus 2 piernas. Así que deje de estarse quejando. Mire, aquí tenemos hermanos que viven lejos. Ahí está la hermana Leida, vive allá donde el agua llega con sed y aquí viene cada servicio. Deje de estarse quejando, deje de estar buscando iglesia para estar más cerca. Hermano, ame su iglesia, sea agradecido con su congregación. Usted sí vive quejándose de su iglesia, hermano. Tremendo, hermano. Tremendo.
Yo no le envidio a nadie en ministerio, ¿sabe? Porque cada quien es lo que Dios permite que uno sea. Ni tampoco quiero ser igual a ninguno. Si hay alguien que quiero ser igual es a Cristo cada día. Pero yo no quiero crecer igual a, ni quiero predicar igual a, ni quiero cantar igual a. No, yo quiero cantar para Dios. Si crecemos, crecemos para Cristo. Y si vivimos, vivimos para Cristo. Y si predicamos, debemos predicar de Cristo y con testimonio. Aló. El lenguaje de la gratitud. Aquellos leprosos estaban en el desierto, en una aldea aparte. Segundo, su condición lo llevó a clamar y a suplicar. Tercero, el Señor tomó cartas en el asunto. El Señor no se quedó con el clamor, aleluya, sino que Él accionó. Cuarto, de los 10 solamente uno se volvió a agradecerle. Eso es lo más triste que puede haber. Miren, yo quiero darle un claro ejemplo. Y por eso la iglesia no puede dejar de evangelizar. Mire, usted y yo no podemos dejar de evangelizar. La Biblia habla de los 10 leprosos, es que está diciéndonos claramente que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchas personas aceptan hacer una oración de fe. Muchas personas aceptan ser inscritos para una oración, porque a quién no le gusta que le oren por sus problemas. Pero de 10, ¿cuántos fueron a los pies de Jesús? ¿De 10? Por eso, si usted gana 10, ¿cuál es la posibilidad de que esos 10 se conviertan a Cristo? Si usted gana 20, ¿cuántos son la posibilidad de que lleguen a Cristo? 2. Tremendo, ¿sí o no? De 22. Y lo tremendo, si pocos obreros van al campo, o sea, tenemos pocos líderes, yo a veces he peleado con los líderes aquí, me perdonan los líderes, porque hay unos líderes que trabajan más que otros y no es que los otros no quieran trabajar, sino que se cumplen estas cosas y tenemos que ser estratégicos para desarrollar el ministerio. Pero imaginen que nosotros tenemos aquí 14 células y las 14 células a veces para sacar un encuentro nos salen 6, nos salen 7. El mejor encuentro que a veces hemos tenido nos sale 14, 12, 15 personas. Porque hay líderes que se esfuerzan y llevan 4 o 5, o llevan 3 o 2. No se sienta frustrado. ¿Sabe por qué? Porque en el evangelismo de los leprosos, de los que están llenos de pecados, solamente uno se devuelve. Solamente uno va a los pies de Cristo. ¿Cuántas personas cuando a ti te predicaron el evangelio estaban alrededor de ti? En el día, si tú llegaste en un día de fiesta de amigo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Levante la mano los que llegaron a una fiesta evangelística, una campaña evangelística, un día del amigo. A ver, levante la mano por favor. ¿Quién llegó un día así? Que lo invitaron a un culto especial. Levante la mano, a ver, levante la mano. Ah, ¿ninguno? Entonces, ¿cómo los predicaron de Cristo? ¿Ya venían desempacados desde el cielo? Sí, ya venían desempacados. Les cortaron las alas de ángeles y los pusieron en el palacio del rey. A ver, la pregunta es, bueno, voy a mejorar la pregunta. No tenemos afán, ¿cierto? Bueno, voy a hacer la pregunta, voy a mejorar la pregunta. De los que recibieron a Cristo contigo, ¿cuántos están ahora contigo? Pregúntate, ¿cuántos están ahora contigo? De los que fueron al encuentro contigo, ¿cuántos están ahora contigo? A ver, ¿quién dijo? A ver, María Camilo dijo que 2. ¿Y cuántos fueron al encuentro?
29. Mire, ¿usted cuántos? ¿Y cuántos fueron al encuentro? Usted fue a uno. Pero de uno a uno. Lo bueno es que usted ahí tuvo la bendición. ¿Sí? Porque el Señor, pum, lo cogió y lo limpió de la lepra del pecado. Y mira, ahí está. Listo, a ver, ¿quién? A ver. ¿Quién más dijo yo? Del encuentro suyo. ¿Quién? 2. ¿Cuántos fueron? 15 fueron a encuentro. ¿Y del encuentro perseveraron cuántos? 2. Ahora se dan cuenta por qué no podemos dejar de hacer encuentros. ¿Se están dando cuenta? Ahora se dan cuenta por qué no podemos dejar de evangelizar. ¿Se dan cuenta? Y bueno, y esa gente que evangelizamos, ¿cómo la vamos a discipular? ¿Cómo les vamos a decir? Vea, mucho cuidado, porque es que si usted se descuida, la lepra puede volver. ¿Sí o no? A tu encuentro, ¿cuántos fueron? ¿No se acuerda? 20 fueron con ella. ¿Y todos han perseverado? ¿Cuántos? La mitad, 10. Bueno, algo es algo. Pero por eso no podemos dejar de hacer la tarea. Tú y yo éramos enfermos de lepra. Y muchos de ustedes dirán, uy, pastor, pero es que eso es muy fuerte. No te estoy diciendo para ofenderte ni maltratarte. Te estoy diciendo que tú y yo somos fruto de un poderoso poder que nos transformó del pecado. Se cayó la lepra. Y nosotros debemos ayudar a otros a que también sufran esa transformación. De 10, 1. No es que no seamos estratégicos. Si toda la iglesia, mire, si toda la iglesia sale a evangelizar y si toda la iglesia tiene pasión por ganar, créamos que crecemos. La pregunta es, ¿qué pasaría si todos los que estamos aquí, todos los que estábamos aquí, dijéramos, yo me voy a dar a la meta de que en el 2023 me voy a ganar 2 personas? O sea, cada miembro de la Iglesia Cruzada Cristiana Palacio del Rey dijera, yo voy a conquistar 2 almas para Cristo en este 2023. Si habemos 150, ¿cuánto terminaríamos el 2023? Si nos esforzáramos en cumplir esa meta personal y dijera, yo voy a ganarme 2. Si somos 150, ¿cuántos seríamos? 450. Mire que cuando yo les hablo a ustedes del crecimiento, no es que sea algo inalcanzable, sino que muchas veces nos falta ¿qué? Más manos, más fe, más actitud, compasión y amor por los perdidos. A una fiesta con Jesús no se va solo, mis amados. Miren, el liderazgo que tenemos aquí es un liderazgo esforzado, es un liderazgo valiente. Aquí no tengo líderes desocupados, ni que hasta ahora yo no me he encontrado con el primer líder rascándose la barriga allá en el parque. Nunca me lo he encontrado yo ahí. Con gente que trabaja, gente que tiene sus obligaciones, sus responsabilidades, pero aún así sacan de su tiempo para pastorear el rebaño que Dios les ha delegado. Y faltan más manos. Porque hay demasiados, oiga, amado, amada, hay demasiados leprosos, mucha gente con lepra, hay hogares con lepra, hay hombres con lepra, hay niños con lepra, hay jóvenes con lepra, pero se requiere un compromiso mucho más radical, se requiere un esfuerzo más. Y para eso necesitamos también mostrar gratitud. Y con eso termino. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no ganamos almas? Porque no somos agradecidos. Porque lo que de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Cuando hay gratitud en nuestras vidas,
uno dice, venga, yo lo quiero llevar a usted a una parte donde Dios transforma mi vida. Le voy a presentar a alguien que puede sanarlo y puede restaurarlo. El que hizo eso en mí también lo puede hacer en ti si te dispones. Y si no tienes alguien que te disipule, vea, no está Daisy, no está Marixa, no está Camilo, no está Rosemary, no está Andrea, no está Alexis, no está la pastora, el pastor, pero sí estoy yo. Aquí estoy. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay gente que sueña predicar en un púlpito, hay gente que sueña servir en la puerta, servir en estas áreas, pero no sueña rescatando a un perdido para Cristo. Eso debe ser un anhelo de nosotros. Crecemos, ¿sabe? Uno ve rostros nuevos cada año, pero no crecemos a la manera que deberíamos crecer, porque vuelvo y le digo, pocos obreros van al campo. Pocos obreros van al campo. Jesús sigue pasando. Y la persona más representativa para que la gente vea a Jesús pasar eres tú. Óyeme bien, mírame los ojos, mírame lo que te estoy diciendo. Jesús puede pasar a través de pradera por medio de ti. Jesús puede pasar por tu cuadra a través de ti. Y va a haber gente que va a decir, vecino, vecina, necesito que me ayude, necesito que ore por mí, ayúdeme en esta situación. Y ahí es donde va a cobrar un verdadero significado el por qué existen las células, el por qué existen los grupos de conexión. Y van a convertirse en unos pequeños oasis donde la gente en medio del desierto va y busca un poquito de comida y de bebida. Porque hay muchos leprosos que necesitan de un lugar así. Ponte sobre tus pies. Colombia necesita gente que tenga la visión de Jesús. Y uno se preguntará, ¿pero de dónde venía Jesús? Pues venía del ministerio. ¿Y para dónde iba? A seguir en el ministerio. ¿Y cuál es el ministerio de Jesús? Llevar a los perdidos este evangelio que los puede purificar. Llevar a los leprosos a que sean sanados y sean limpiados. El Señor le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por mi palabra. El desafío ahora es, los que están limpios necesitan ir a ayudar a otros a que sean limpios.